Bueno, para este módulo lo que vamos a ver es algo básico de administración de proyectos. En pantalla pueden ver el mismo modelo que teníamos en la pizarra, desde que nace la idea hasta que se termina la idea. Vamos a hablar un poco sobre que teníamos muchos procesos y queríamos escoger uno para mejorar y nos basamos en los tiempos y movimientos. Entonces vamos a tener aquí el ejemplo de tiempos y movimientos. Aquí está. Va a ser algo muy sencillo. Como podrán ver, supongamos que lo tomamos por el promedio. Entonces, en promedio, este procedimiento, que es un procedimiento normal de cualquier compañía, donde se recibe información, se revisa, se agrega un Excel, probablemente para tener resultados de algo, se hacen los procesos en SAP y se guarda la información en SharePoint o en Drives. Bueno, entonces todo esto dura en promedio 9 minutos. Si tuviéramos nada más dos productos por semana, 18 minutos, no valdría la pena realizar este proyecto. Pero en este caso vamos a pensar que sí lo vamos a querer hacer porque es un proyecto que tiene mucho tiempo, que son 9 minutos y una gran cantidad de volumen. Supongamos que este sea la cantidad de volumen que tenemos. Con estos estudios ustedes pueden determinar cuántas personas hay, cuántas personas ocupan, cuánto es el máximo de tiempo, cuántos buffers van a ocupar, es decir, cuántas personas extra podrían ocupar. Pero ahorita lo que queremos hacer es una reducción porque estamos viendo que duramos mucho. Entonces tenemos que llenar el Project Charter. El Project Charter se llena de la siguiente manera a grandes rasgos. Nombre del proyecto, nombre del Project Manager, número del proyecto y el sponsor o la persona que quiere el proyecto. Entonces estos puntos de acá son muy sencillos. El background es nada más como la base de lo que está sucediendo. Supongamos que es un sistema de facturación y estamos diciendo, bueno, en el sistema de facturación se han visto problemas últimamente porque hay que pagar horas extra para poder terminar el tiempo de la factura y entregarlo al cliente el 30 de cada mes. Si no se paga las horas extra, se extenderían los días y romperíamos los SLAs o métricas que el cliente nos interpuso. Entonces, ese es el background. Las necesidades en este proyecto, reducir los tiempos de procesamiento del procedimiento ABC, que era el que estaba en tiempos y movimientos. El objetivo, el alcance o el scope se llena de la siguiente manera. Hay que pensar en estas 5 preguntas cuando escribimos esto. Eso es una línea o un párrafo que nos va a explicar específicamente qué es lo que vamos a hacer. Y para eso respondemos estas preguntas. Decimos qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Entonces leámoslo. Disminuir los tiempos automatizando el proceso ABC por medio de un robot de Visual Basic en el procedimiento de almacenaje durante el tercer trimestre para evitar y reducir las horas extra. ¿Qué? Disminuir tiempos. ¿Cómo? Con automatización. ¿Dónde? En el procedimiento ABC. ¿Cuándo? En el tercer trimestre. ¿Y por qué? Para reducir las horas extra. Entonces, como ven, es algo bastante simple. Aquí donde dices in y out, es especificar exactamente qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer. Esto es para evitar malas expectativas. Por ejemplo, que al final de cuentas no vamos a dar un manual de usuario o no vamos a dar un entrenamiento, sino que eso lo hace la operación. Entonces, especificar lo que nosotros no hacemos para evitar falsas expectativas. En entregables es únicamente si subdividimos el proyecto, por ejemplo, que aquí primero trabajamos estas dos partes juntas, luego el Excel, luego el SAP, entonces que son como mini entregables, los ponemos aquí y las fechas. Aquí en Scope, Schedule y Cost, alcances, cronograma y costos, lo que habla es si son flexibles o no. Por lo general no se utiliza esta parte de la matriz, pero la agregamos únicamente para que ustedes tengan la información. Entonces, como les digo, es únicamente una base de lo que ustedes necesitan y saber si son flexibles o no, es decir, si el cliente está dispuesto em, a cambiar en algo de esas partes. Assumptions y constraints, lo que estamos hablando es, assumptions son lo que yo pienso, las suposiciones y son positivas, es decir, que al reducir los tiempos podemos tener una nueva empresa. Todavía no sabemos que va a venir un nuevo cliente, pero podría suceder porque vamos a tener capacidad.
Constraints es algo ya existente, algo que inhibe que el proyecto pueda salir a cabo. Entonces, por darles un ejemplo de algún constraint, podríamos hablar de, o un obstáculo, podríamos hablar que nosotros estamos en el continente americano, pero nuestro cliente en China, entonces no podemos interactuar directamente y hay que esperar 24 horas para obtener respuestas. Riesgos es algo que todavía no existe, pero podría existir en categorías tecnológicas, de humanos, etcétera. Entonces un riesgo es algo que pueda suceder. Por darles un ejemplo, hay un riesgo de que vayan a querer cambiar una base de datos y entonces el robot tiene que cambiar su funcionalidad. Success criteria son los puntos de éxito del proyecto, cómo sé yo que va a funcionar o qué es lo que yo le voy a entregar al cliente y qué es lo que dice el cliente que tiene que hacer para que funcione o para que lo acepte. Por ejemplo, que la automatización solamente sea presionar un botón y todo lo demás lo haga la computadora. Sponsor o estas partes de acá son solamente las firmas. Sobre esta parte de la planificación, lo vamos a ver a grandes rasgos. Este es el mismo modelo que habíamos visto. Hay que planificar alcance diciendo que hasta dónde llegamos. Cronograma, cuáles son las actividades, cuántos son los tiempos y cuánto vamos a durar en el proyecto. Y costos, cuánto vamos a gastar. Estas son las líneas bases del proyecto. No se pueden alterar o no deberían de alterarse. A nadie le va a gustar que digamos $1.000.000 y gastemos 2, o que digamos 3 meses y duremos 6, o que digamos que vamos a hacer una base de datos o un robot para poder disminuir el procedimiento y terminemos aumentándolo. Son las cosas que hay que trabajar. Luego hay cosas que planear, como la calidad, cómo sé yo que va a funcionar, recurso humano, qué ocupamos y a quiénes ocupamos, comunicación, cómo vamos a comunicar la información, riesgos, qué problemas hay o podrían haber y cómo los vamos a solucionar. Adquisiciones, esto es que vamos a adquirir. Ustedes pueden ver aquí información perfectamente de cómo se subdivide toda la parte de adquisiciones en un ejemplo de quién lo vende, cuándo lo vende, cómo lo vende y demás. Interesados, quiénes son los interesados dentro del proyecto e integración, qué es lo que se va a integrar en todo esto. Es decir, la integración lo que hace es tomar todos los anteriores y los integra dentro de una sola figura que sería la parte de la ejecución, es decir, hacer que todos estos se integren para que tengan un sentido. Es decir, para que todo lo que planeamos de alguna manera se conecte. Esto es lo que nosotros tenemos que planificar. Para mayor información, sí se tendría que revisar más un sistema de administración de proyectos o un curso de administración de proyectos. Pero a nivel básico, sí es importante que ustedes sepan que tienen que pensar en estas cosas, en estas 9. No pongo la última porque la última lo único que hace es integrar las anteriores, pero en pensar en estas 9 y planear en estas 9 para poder ver cómo van a trabajar en conjunto durante el área de ejecución. Hasta aquí llegaría la parte básica de administración de proyectos. En los siguientes módulos continuaremos con el resto del curso. Muchas gracias.